Hola, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio que trata de comprobar si la función dada satisface a la ecuación diferencial propuesta. ¿Sí? Esta ecuación diferencial es de segundo orden debido a que en su expresión está la segunda derivada. Con ello nos está indicando que a esta función propuesta como solución, pues tendremos que derivarla dos veces. Bien, entonces la función propuesta como solución está dada con dos funciones, una exponencial y una trigonométrica, y estas al estarse multiplicando pues sugiere una regla del producto. Entonces esta es una u y esta es una v. Entonces vamos a derivarla. Primera derivada, y' es igual, la regla dice que u por v es u por la derivada de v. La derivada del coseno es menos seno del ángulo multiplicado por la derivada del ángulo, 1/2 de x, la derivada 1/2, más u, que viene siendo v, por la derivada de u, o a la menos x a la menos 1, por menos 1. Acomodando la primera derivada, más por menos da menos, 1/2 de Euler a la menos x, seno de 1/2 de x, más por menos da menos, Euler a la menos x, coseno de 1/2 de x. Esta es la primera derivada. Vámonos con la segunda. Segunda derivada. Menos 1/2 es la constante. Vamos a aplicar nuevamente la regla del producto, u por v. U por la derivada de v, derivada de seno, coseno de 1/2 de x por 1/2, más v por la derivada de u, Euler a la menos x por menos 1, menos, y tengo otra regla del producto, u por v, u por la derivada del coseno menos seno de 1/2 de x por 1/2, más v por la derivada de u. Y con esto tengo la otra derivada. Acomodando términos, y' es igual, menos por más da menos, 1/4 de Euler a la menos x, coseno de 1/2 de x, más por más, menos por menos da más, por más da más, 1/2 por 1, 1/2 de Euler menos x, seno de 1/2 de x. Menos por menos da más, vamos a ponerlo aquí, más 1 por 1/2, 1/2 de Euler a la menos x, seno de 1/2 de x. Menos por más da menos, por menos da más, Euler a la menos x, coseno de 1/2 de x. Con esto podemos reducir términos semejantes. Y' es igual, tenemos aquí Euler a la menos x coseno con Euler a la menos x coseno. Tenemos 1/4 más 1 entero, 4/4, serían 3/4 de Euler a la menos x coseno de 1/2 de x. Y tengo 1/2 de Euler seno con Euler seno, entonces sería 1/2 más 1/2, 2/2, 1 entero de Euler a la menos x seno de 1/2 de x. Esa es la segunda derivada. Bien, ahora vamos a sustituir en la ecuación que debemos comprobar, en la ecuación diferencial. La voy a escribir de nuevo, que era y' más y' es igual a Euler a la menos x coseno de 1/2 de x. ¿Sale? Bien, entonces vamos a sustituir. Segunda derivada, 3/4 de Euler a la menos x coseno de 1/2 de x más Euler a la menos x seno de 1/2 de x más la primera derivada. La primera derivada era menos 1/2
de Euler a la menos x, seno de 1 medio de x, menos Euler a la menos x, coseno de 1 medio de x. Y dice que todo esto es igual a Euler a la menos x, coseno de 1 medio de x. Bien, reducimos nuevamente términos semejantes. Tengo aquí coseno con Euler, Euler coseno y Euler coseno de este lado. Tengo 3/4 más, por menos da menos, aquí va a haber un menos, 4/4, entonces serían menos 4/4 más 3/4, menos 1/4 de Euler a la menos x, coseno de 1 medio de x, y tengo Euler seno con este Euler seno. Entonces sería más 1, más por menos da menos 1 medio, 1 menos 1 medio, más 1 medio de Euler a la menos x, seno de 1 medio de x. Dice que esto es igual a Euler a la menos x, coseno de 1 medio de x. Y como podemos observar, no son iguales, por lo tanto son diferentes. Por lo tanto, no es solución la función propuesta. No es solución. Bien, el siguiente ejercicio trata de comprobar que esta solución o posible solución, siendo una función de z en dos variables, cumpla con esta ecuación diferencial parcial de orden 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a esta función? Obviamente son dos variables. Esto ya implica derivación parcial. Ahorita te explico cómo hacer una derivada parcial. Es sencillo, ¿sí? Este tema de derivadas parciales lo vamos a tomar en cuenta cuando veamos el método de resolución por exactas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como la función z está en función de dos variables y esta es la propuesta, entonces mi ecuación diferencial parcial es esta. Entonces ya no se escribe la d así como solemos escribirla como dz, es como una d curvita o puede también llamarse delta. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. La función a derivar es z, te lo indica aquí arriba que es la dependiente. Entonces la variable dependiente es z y la independiente pueden ser una o más. En este caso son dos dependientes, x, y. Entonces voy a encontrar la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a x y a y. Entonces vamos a hacerlo por separado. Una vez que obtenga yo las derivadas parciales, ahora lo que voy a tener es esta igualdad. Si esto es igual, entonces la solución propuesta sí satisface a la ecuación diferencial. Bien, vamos por partes. Vamos a derivar parcialmente a z por primera vez con respecto a x. Y esto es tomar en cuenta lo siguiente, que vas a derivar a x, ¿sí? Pero y será una constante, o sea, lo vas a dejar ahí como si fuera un número. Entonces, en realidad, quien vas a derivar es a x. Entonces vas a derivar a x a la 4. La derivada de x a la 4 viene siendo un 4x cúbico y y cúbica, como es constante, más 1, porque la derivada de x es la que vas a obtener. Y eso es igual a 1, la derivada de x es 1. Bien, vamos a obtener la segunda derivada. Entonces, sobre esta vamos a obtener la segunda derivada con respecto también a x. Y esto es nuevamente lo mismo. Y será una constante y 4x cúbica la vas a derivar. 3 por 4 son 12x cuadrada y cúbica más 0, porque la derivada de 1 es 0. Ya tengo la segunda derivada. Ahora también me pide que encuentre la segunda derivada, ¿sí?, de z con respecto a x. Ya tengo la primera, pero después con respecto a y. Como ya tengo la primera, ahora voy a derivar nuevamente a z, pero ahora con respecto a y. Ahora es al revés. Ahora y será quien se va a derivar y x será la constante. Entonces vamos a derivarla. Derivada segunda de z de x con respecto a y será igual a 3 por 4 son 12 x cúbica y cuadrada y derivada de 1 es 0. ¿Sale?
Con esto ya tengo la segunda derivada de z con respecto a x y y. Ahora, ¿qué queda? Hay que sustituir estos valores en la ecuación diferencial parcial. Entonces, para la segunda derivada con respecto a x es igual a 12xy, x cuadrada y cúbica, más la segunda derivada de z con respecto a x y y, que es 12x cúbica y cuadrada. Dice que esto es igual a 12x cuadrada y cuadrada más xy. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es factorizar, porque aquí tengo dos términos comunes, de hecho son tres, el 12 es uno de ellos, x también, pero se agarra aquí el de menor exponente, ¿sí? Y sería aquí el cuadrado, ¿no? El cuadrado. Y y también, pero el de menor exponente, ¿quién sería? El cuadrado. Y entonces esto va a multiplicarse por 2x cuadrada y, aquí sería y, más 12x, x sería x, así. Y esto es igual a 12x cuadrada y cuadrada más xy. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, no se parecen. Sin embargo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Te das cuenta que aquí puedes factorizar a y al momento de factorizarlo, pues aquí obviamente lleva a aumentar de exponente. Aquí puedes extraer una y al momento de multiplicarlo con esta y te quedaría y cuadrado, y aquí se reduciría a 1, sería y más x, y te queda exactamente lo mismo. Entonces, de entrada puedes decir que sí es solución, pero si tú quieres respetar a la identidad o igualdad original que viene siendo entonces lo que puedes hacer es que esta y le puedes quitar 1 y meterlo acá. ¿Qué quiere decir? Pues lo puedo separar con otra y esta y que separó multiplicará a los dos de acá. ¿Cómo le haría? 12xy, y como una y la voy a separar y la voy a multiplicar, entonces sería y cuadrada más xy. Y con esto ya cumple con la igualdad que te está proponiendo el problema. ¿Sí? Entonces aquí está la parte original, ¿sale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la solución propuesta sí satisface, por lo tanto sí es solución la función propuesta. Bueno, espero que haya quedado claro la derivación parcial. Vuelvo a repetírtelo, la derivación parcial es más que nada derivar una y la otra funciona como constante. Y después cuando te toque derivar la otra, la que en un inicio era variable, ahora se convierte en constante. O sea, una es constante y la otra variable. Entonces fue lo que se hizo. Bien, entonces espero que haya quedado claro. Y pues recuerda que hay que tener muchísimo cuidado cuando comienzas a derivar. Igual forma cuando comiences a sustituir, porque a veces el error muy común que se comete es que no tomas en cuenta un signo negativo a lo mejor, o se te olvida derivar, en el caso de las trigonométricas, se te olvida derivar el ángulo. Entonces sería todo de mi parte, nos vemos pronto. Gracias.